¿Qué haces si has nacido como un animal inofensivo que no puede defenderse? ¿Huyes y te escondes? No, ese es el camino de los débiles. El camino de los fuertes es fingir ser un animal al que todos temen. Bueno, no fingir, sino transformarse literalmente en él. Y los animales de los que vamos a hablar hoy son muy buenos en eso. Hoy descubrirás qué aspecto tiene el monstruo de Frankenstein del mundo de los insectos, lo bien que hacen los pájaros carpinteros la danza de la serpiente, por qué los búhos pueden crujir y los murciélagos responder zumbando, y qué tienen en común un cangrejo, un leopardo y una mariposa. Os presento a los sírfidos. Los sírfidos son insectos de dos alas que varían de forma y color según la especie. Su longitud varía de 4 a 25 milímetros, pero lo principal no es el tamaño, sino la capacidad de utilizar su apariencia. La mayoría de los sírfidos adultos son conocidos por imitar a avispas y abejas. Y no solo tienen el cuerpo rayado de amarillo y negro, sino también el abdomen puntiagudo. Y a algunos también les crecen largas antenas. En resumen, todo es como debe ser. Este tipo de mimetismo se llama mimetismo engañoso. Básicamente, los sírfidos son moscas físicamente incapaces de morder o picar, pero que parecen y se comportan como insectos que pican. Y si necesitas defenderte de los depredadores, esto funciona perfectamente. Algunos sírfidos eligen una especie específica para imitar, como las abejas o los abejorros, pero algunos no pierden el tiempo especializándose y se parecen a avispas y abejas. ¿Tiene rayas? Eso significa que pica. No te acerques. Por supuesto, hay formas de distinguir un sírfido de una avispa o una abeja. De lo contrario, los científicos tendrían muchos problemas. La forma más fiable es mirar las alas. Además, los sírfidos suelen tener una cabeza proporcionalmente grande y antenas más cortas que las avispas y las abejas. Y no tienen piezas bucales, mordedoras o aguijones, naturalmente. Solo son unas moscas rayadas. Y algunos individuos se parecen tanto a las avispas y las abejas que hay que ser un animal muy estúpido para confundirlos. Un disfraz tan burdo difícilmente puede engañar a nadie, pero entonces no está claro para qué se necesita. Es decir, nada en la naturaleza ocurre porque sí, pero los sírfidos, ¿qué? ¿Iban a imitar a las abejas como debe ser y a mitad de camino les dio pereza? Los científicos siguen discutiendo sobre ello. Los propios sírfidos no han comentado nada sobre la situación. Pero las abejas y las moscas son al menos insectos, es decir, no son tan alejados evolutivamente. Y limitaciones más complejas. Una ave imita a una serpiente. El torcecuello euroasiático es un miembro de la familia de los pícidos, pero se comporta como si hubiera sido adoptado. Estas aves no cincelan árboles como los pájaros carpinteros, aunque buscan comida en el suelo, pero tienen ese increíble cuello de pájaro carpintero. Mirando este cuello, la cuestión del parentesco desaparece inmediatamente, porque es largo, flexible y está impulsado por un enorme número de músculos. Básicamente tienen las mismas características que permiten a los pájaros carpinteros hacer agujeros en los árboles. Parece que en algún momento el torcecuello euroasiático se dio cuenta de que no necesitaba golpear árboles, lo que significa que su cuello podía encontrar otro uso, y el pájaro aprendió a engañar a los depredadores desatentos. En otras palabras, ha reutilizado su rasgo familiar para imitar a una serpiente cuando se siente amenazada. Sí. El torcecuello euroasiático imita a las serpientes usando su cuello. Entenderás cómo funciona si ves al ave en movimiento, porque gira realmente la cabeza de forma muy parecida a una serpiente, y se ve raro. Sobre todo si sostienes el torcecuello euroasiático entre las manos. Pero a la sombra del oscuro árbol hueco donde anidan estos pájaros, el camuflaje seguro que engaña a armiños, halcones y otros depredadores a los que no les importa comérselos. Y sí, según un experto, los torcecuellos euroasiáticos han necesitado miles de años de evolución para darse cuenta de su parecido con las serpientes. Me pregunto hasta qué punto se sorprendió la primera ave de este tipo que sacudió accidentalmente la cabeza, espantó a un depredador al hacerlo y se quedó en plan, interesante. Y qué sorprendidos se quedaron sus familiares. Pero aún no se han dado cuenta de que en el terreno de la imitación se puede subir aún más la apuesta. Y cuanto más inofensivo seas, más genial puedes llegar a ser. Bueno, como en llegar a ser, más bien aparecer. Las mariposas son suaves, frágiles y completamente incapaces de defenderse. Creo que no mentiría si dijera que son una de las especies animales más indefensas del planeta cuando se trata de conflictos físicos o vida o muerte. ¿Qué pueden hacer ante un adversario? ¿Impresionar con su belleza?
Así que las mariposas búho han ideado un movimiento evolutivo muy sabio para privar a sus potenciales depredadores de su apetito. Las mariposas búho que viven en las selvas tropicales del Nuevo Mundo crecen hasta 20 centímetros de diámetro, lo que es mucho, pero los pájaros locales están encantados de comérselos. Así que a las mariposas les han salido dos manchas multicolores muy llamativas en la parte inferior de las alas, que se parecen mucho a los ojos de un búho. Compara. La forma de las alas combinada con el color y el tamaño de la mariposa crea una impresión muy persistente de la cabeza de un búho. Puede engañar incluso a los humanos, y desde luego las mariposas pueden engañar fácilmente a las aves insectívoras. Nadie quiere meterse con un búho. Nadie. De hecho, imitar un par de ojos extra es toda una sección del mimetismo, y una gran variedad de animales recurren a él. Los primeros que me vienen a la mente son, por supuesto, las mariposas, pero en realidad la lista es larguísima. Las manchas en el cuerpo de un lagarto, las marcas en la parte posterior de la cabeza de los búhos, en los peces e incluso en la parte posterior de las orejas de algunos gatos depredadores se consideran ojos falsos. E incluso una preciosa cola de pavo real literalmente es un montón de ojos extra. Por otra parte, no siempre estos ojos son un intento de hacerse pasar por otro. Mucho más a menudo las marcas deben crear en el depredador la sensación de que se trata de un par de ojos extra que le observan, y por lo tanto, se pierde el efecto de sorpresa. Prácticamente todos los depredadores dejan de intentar cazar si alguien les está mirando. ¿Qué sentido tiene? De todos modos no pueden acercarse más, y nadie quiere perseguir a una presa que le ha visto. Esta regla funciona tan bien que los granjeros han empezado a pintar ojos artificiales en las vacas, sobre todo en el lomo. Esto hace un trabajo bastante bueno para mantener al ganado a salvo de los leones. Por cierto, no solo las mariposas en todo su esplendor son buenas imitando, las orugas también son buenas en algo. Te presento a Dynastor darius darius. Su nivel de engaño es 5000. Originarias de Trinidad y Tobago, las larvas de estas mariposas han desarrollado una impresionante defensa contra posibles depredadores. Un traje de serpiente muy realista en la etapa de capullo. Una vez pupada, la Dynastor darius darius cuelga del embés de las hojas en un ángulo cuidadosamente elegido durante 13 días, fingiendo ser una serpiente. Es una estrategia muy inteligente porque las pupas no pueden esconderse o huir de un depredador, no se mueven en absoluto. Y cuando eres como una serpiente, ¿quién se va a arriesgar a comerte? En general, cuando se trata de defenderse de los depredadores, las orugas y las pupas tienen todas las armas: veneno, cuerdas sedosas, camuflaje, mimetismo, olores desagradables, lana desagradable e incluso sonido. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta que las orugas no son más que jugosas salchichas proteicas, cuya principal función vital es convertirse en salchichas proteicas aún más grandes y jugosas. Por eso las cazan desde pájaros hasta humanos. Para que las orugas tengan alguna esperanza de sobrevivir, necesitan una fuerte defensa. Pero si piensas que una pupa como una serpiente ya es un camuflaje genial, debes mirar a la especie de oruga Hemeroplanes triptolemus. Presume de un nivel de engaño muy superior a 5000. Además, esta oruga provocará fácilmente el pánico en cualquiera que tenga miedo a las serpientes. Esta criatura aparentemente loca, que vive en la exuberante selva amazónica, es la primera fase de vida de una mariposa bastante discreta de la familia Sphingidae. No, en serio, comparada con otras mariposas, esta parece gris y casi discreta, pero su larva... Si se la molesta, la larva expande los primeros segmentos del cuerpo, imitando la cabeza de una serpiente con ojos negros, en los que incluso se pueden ver reflejos de luz. La maniobra no es fácil. La oruga debe primero inclinarse hacia atrás y darse la vuelta para exponer la parte inferior de su cuerpo de color adecuado. Una vez que la oruga está en posición, se suministra aire a esa parte del cuerpo, que es expirado a través de diminutos orificios en los costados de la oruga. Sí, este extraño animal se transforma literalmente en serpiente. Cuando la transformación se completa, la oruga se asemeja a la cabeza de una serpiente venenosa. Y si la apariencia no es suficiente, la oruga también puede atacar para aumentar el efecto, o mejor dicho, fingir que ataca. No tiene veneno, por supuesto, y no tiene nada con lo que morder. Es todo un nivel único de imitación a su manera. Mientras que muchos animales utilizan puntos oculares para desviar la atención del depredador de la cabeza, la oruga que imita a una serpiente tiene una cabeza falsa en el mismo lugar que la real. Lo más probable es que esta especie simplemente no pueda sobrevivir si alguna parte de su cuerpo es perforada o arrancada. Así que la defensa de la oruga funciona con un esquema de todo o nada. Realmente tiene que parecer una serpiente para que un depredador potencial ni siquiera piense en acercarse a ella. Y funciona. Los pájaros y los lagartos, los principales depredadores de esta oruga, realmente intentan evitarla. Cualquiera preferiría evitar una serpiente, sobre todo una venenosa.
Se trata de una estrategia tan eficaz que hasta los loris recurren a este camuflaje. Para que te hagas una idea de lo asombroso de este hecho, los primates no imitan otros animales. Bueno, casi, pero desde luego no los reptiles. Pero en el sudeste asiático, los loris se las arreglan para hacerlo, y de una forma bastante extraña. A pesar de su encantadora apariencia, este primate es venenoso, por lo que tiene cualidades bastante parecidas a las de una serpiente. Además, tiene marcas parecidas a las de las serpientes, y el propio animal realiza movimientos muy específicos. Además, si sea en caso de peligro. Por ello, los expertos empiezan a creer que los loris evolucionaron para imitar a la cobra india cuando el antiguo cambio climático hizo más peligrosos sus bosques. Y los loris también son nocturnos, lo que solo ayuda cuando tratan de imitar a una cobra. En la oscuridad no puedes distinguir lo que se mueve delante de ti. Porque este animal se mueve de forma muy parecida a una serpiente. Levanta las patas por encima de la cabeza para formar una capucha y se retuerce y emite un sonido exactamente igual al de una cobra enfadada. Además, sin embargo, de alguna manera nos hemos concentrado demasiado en las serpientes. Es hora de prestar atención a otros reptiles. ¿A cuáles puedes empezar a imitar para mantenerte a salvo? Compruébalo tú mismo. Cabeza rara y hueca, sin vida, ojos grandes. ¿Qué es? ¿Una especie de cocodrilo pigmeo? No, es una cigarra y se llama la víbora voladora. Probablemente la cabeza de forma inusual no tenga ningún sentido salvo la defensa por mimetismo. El insecto se posa en el tronco de un árbol con la cabeza hacia arriba. Visto de perfil parece un lagarto o incluso una cría de cocodrilo. Eso es suficiente para algunos depredadores, pero la víbora voladora también tiene un plan B. Abre las alas y muestra unos ojos falsos. Estos ojos no se combinan con la cabeza del cocodrilo, pero tienen el efecto deseado. Y aquí va un dato curioso. En los años 70, un reportero colombiano escribió una crónica sobre este insecto y contaba un cuento popular según el cual si te pica, te causará la muerte. La única cura, hacer un acto de amor antes de 24 horas. Aunque en el fondo esta especie no es nada peligrosa, la publicación del texto en una revista nacional se hizo muy famosa. ¡No! ¡No! Este es un gran insecto para los que ligan. Vale, y esto es... ¿qué clase de Pokémon es este? La naturaleza ha dotado a esta extraña criatura con cabeza de libélula, alas, rayas de avispa y cuerpo de mantis. Aquí, sin embargo, lo extraño no termina, porque esto no pertenece a ninguno de los insectos enumerados. Entonces, ¿quién es esto? Bueno, lo más probable es que ahora sepas por primera vez de tal criatura. Es un mantíspido, y forma parte del mismo grupo en el que los científicos han situado a las crisopas y a los mirmeleóntidos. Los mantíspidos son campeones del mimetismo. En verano, los adultos se posan en las hojas de los árboles y arbustos. Apenas se mueven. ¿Para qué molestarse si pareces una avispa lista para picar? Y no, los mantíspidos no son capaces de esto, pero los demás no necesitan saberlo. De hecho, los mantíspidos son uno de los insectos menos estudiados del mundo de los invertebrados. Poca gente los estudia, y para los que lo hacen, la diversidad y el ciclo vital de los mantíspidos siguen siendo secretos. La mayoría de los mantíspidos son pequeños, miden menos de 15 milímetros de longitud y el ala delantera de las especies más grandes llega a medir 35 milímetros. Se parecen a las mantis por sus partes delanteras alargadas y sus patas delanteras depredadoras con espinas, que mantienen plegadas al modo típico de las mantis. Pero decir que los mantíspidos imitan a las mantis no sería del todo correcto. Más bien son un ejemplo de evolución convergente. Es decir, la naturaleza creó una vez un animal tan genial que lo duplicó en distintas partes del planeta de forma independiente. Al igual que las mantis, los mantíspidos son depredadores que comen artrópodos y desempeñan una importante función en el control de las poblaciones de ciertas plagas. Son sofisticados depredadores de emboscada y lo hacen igual que las mantis. Pero a pesar de todo, algunas especies de mantíspidos imitan a las avispas, porque es más seguro. En lugar de un mantíspido relativamente inofensivo, el pájaro ve una avispa con un aguijón venenoso. ¿El pájaro lo necesita? No. Y entonces pensé, ¿puede haber situaciones inversas? ¿Que alguien más grande y serio se haga pasar por un insecto? Resulta que sí. En las sabanas del sur de África vive un lagarto llamado Heliobolus lugubris. Tiene una coloración asombrosa. Compruébalo tú mismo. Y hay una buena razón para este color inusual. Es muy parecido a un escarabajo que vive en la misma zona. La evolución no ha dotado al propio lagarto de ninguna defensa, por lo que sin su camuflaje sería el aperitivo perfecto para cualquiera. Pero los escarabajos Antiasex maculata que imita son capaces de rociar ácido fórmico, que es muy desagradable para los depredadores.
Sin embargo, el lagarto no se detuvo solo en el color. Es necesario actuar con seguridad por si habrá algún depredador poco atento a los detalles. Así, los Anthias maculata tienen una forma característica de moverse. Corren espasmódicamente, deteniéndose constantemente. Los lagartos se mueven de la misma manera e incluso doblan el cuerpo de tal forma que nadie duda de nada. Así que resulta que es casi imposible distinguirlas desde lejos. Cualquier depredador se lo pensaría 2 veces antes de atacar a nuestro lagarto, porque podría ser un escarabajo. Y esto es triste y desagradable. Por cierto, solo los individuos jóvenes pueden presumir de tal coloración, cachorros y juveniles. Los lagartos adultos son demasiado grandes para ser confundidos con un escarabajo, así que tienen que confiar en su velocidad y en su coloración arenosa para sobrevivir, que les ayuda a confundirse con el suelo. En general, si se observa el mundo animal un poco más de cerca, queda claro que los líderes absolutos en camuflaje e imitación son los cachorros. Aquí todo es lógico. Aún están indefensos, son torpes e incapaces de valerse por sí mismos, así que necesitan salir del paso de algún modo para vivir hasta la edad adulta. Y así, mientras la mayoría de las crías confían en sus padres para protegerse, los polluelos de la plañidera cenicienta tienen sus propias tácticas de supervivencia. Para evitar que se los coman los depredadores, imitan a las orugas venenosas. Esto es más fácil de lo que parece porque los polluelos están cubiertos de plumas de púas de color naranja brillante cuando salen del cascarón. Ningún pájaro en su sano juicio llamaría la atención de este modo, pero las orugas lo hacen. Utilizan colores brillantes para advertir a los depredadores de su toxicidad. Y para que el camuflaje sea aún más eficaz, los polluelos incluso se retuercen como orugas. El tamaño de la oruga que imita a los polluelos es casi el mismo. Pero para elevar la seguridad a un nivel completamente prohibitivo, los padres acuden al rescate. Para no exponer a los polluelos a riesgos innecesarios, vuelan al nido con menos frecuencia, aproximadamente 1 vez por hora. Y cuando lo hacen, los polluelos no gritan como de costumbre. Se parecen mucho a las orugas. Son tipos bastante silenciosos también. Por cierto, ¿qué pasa con el pescado? Resulta que esto también es bastante interesante. Este, por ejemplo, es un tiburón cebra. Es un adulto. No puedes evitar preguntarte por qué tiene ese nombre. Quiero decir, ¿en qué se parece a una cebra? ¿Por qué no a un tiburón manchado? O no sé, un tiburón leopardo. Pero la situación se aclara cuando miras a las crías. Y por supuesto, sus cuerpos están cubiertos de rayas por una razón. Al igual que los cachorros de guepardo imitan la coloración del tejón de la miel al que todo el mundo teme, los cachorros de tiburón cebra imitan la coloración de la serpiente marina Laticauda colubrina. Las crías de tiburón se parecen mucho a estas serpientes marinas en el color y la forma del cuerpo, e incluso nadan de forma similar. Las serpientes marinas, por su parte, son venenosas y se defienden muy activamente de los depredadores. Sí, son cazadas por algunas especies de tiburones, pero la mayoría parece evitar a las Laticauda colubrina como presa. Los tiburones cebra simplemente se aprovechan de la situación. Además de su colorido, tienen una aleta caudal muy larga, con un solo lóbulo, que se asemeja notablemente a la ancha cola en forma de remo de las serpientes. Así, de buenas a primeras, nadie tuvo ninguna duda. Cuando los investigadores se dieron cuenta de todo esto, resultó que tal mimetismo era una primicia entre tiburones y rayas. Supongo que estos tipos suelen ser demasiado chulos para imitar a nadie. Personalmente creo que intentar pasar desapercibido es probablemente más fácil desde un punto de vista evolutivo que representar a otro. Parece que sería menos laborioso, así que cuando Steve me enseñó la cucaracha que brillaba, supuse que era algún tipo de víctima de un experimento científico. Bueno, o la cucaracha cayó en fósforo, no sé. No podría haberse hecho eso a sí misma, ¿verdad? Una cucaracha que brilla se ve en la oscuridad mejor que ninguna otra, y eso es un regalo para los depredadores. Sin embargo, a nuestro héroe no le pasa nada, porque otro insecto brillante vive en las mismas zonas, el escarabajo Pyrophorus. Esta insólita pareja vive en las selvas tropicales que rodean un volcán activo de Ecuador. El escarabajo brilla en la oscuridad para atraer a la pareja. Iluminarse en busca del amor en la oscuridad simplemente ahorra tiempo. Para compensar el peligro al que se expone el escarabajo al hacerlo, es altamente tóxico. En resumen, tiene las condiciones perfectas. Nuestra cucaracha luminosa se aprovecha de esto muy inteligentemente. Los depredadores no la tocan porque no quieren una dosis de toxinas. Los científicos afirman que los mecanismos del resplandor en el interior de los insectos son idénticos, pero aún no pueden dar más detalles. Tanto los escarabajos como las cucarachas son tan raros que no se pueden recoger y llevarse para no desencadenar su extinción. Las cucarachas ya prácticamente están extintas, ya que solo se recogió un ejemplar hace unos 70 años. Ah, y también hay un volcán en erupción allí. No es una atmósfera muy saludable. Sin embargo, este uso de la luminiscencia es más bien una excepción a la regla.
Técnicas mucho más comunes de mimetismo son las rayas o algún tipo de manchas que parecen ojos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué casi todos los grandes felinos salvajes tienen manchas o rayas? Hay docenas de especies en el planeta y solo unas pocas, como los leones, pueden presumir de monotonía. Y aún así, los leones nacen con manchas y las pierden al crecer. Los científicos afirman que, muy probablemente, el dibujo de la piel de los distintos felinos se desarrolló por separado. Es decir, no todos proceden de un mismo antepasado manchado, sino que de algún modo llegaron a ese color de forma independiente. ¿Pero por qué? ¿Por qué la evolución se esfuerza tanto en crear criaturas con manchas? Bueno, porque es muy buen camuflaje. Es tan bueno, de hecho, que incluso un cangrejo decidió tomarlo prestado. El cangrejo leopardo, o Hepatus epheliticus, tiene manchas de leopardo y sirven para el mismo propósito que en el caso de los grandes felinos. Piénsalo como el estampado de camuflaje de los uniformes militares, cuyo objetivo es hacer que una persona sea más difícil de detectar a distancia mientras se mueve. Si algo monocromático se mueve sobre un fondo multicolor, destacará. En cambio, una forma multicolor que se desplaza sobre un fondo multicolor se integra mejor. Del mismo modo, el cangrejo con manchas de leopardo, que suele estar parcialmente enterrado en la arena, es mucho más difícil de ver que cualquiera de sus parientes. Y hay algo increíblemente extraño en el hecho de que animales tan diferentes y sin relación entre sí compartan la misma coloración intrincada. Bien, por lo que parece, volvemos a las abejas. Bueno, ya que es así, es un buen momento para contártelo. No solo las moscas intentan imitarlas, hay otro animal, porque las abejas y las avispas son demasiado eficaces en la defensa. O mejor dicho, tienen la defensa más eficaz posible. Sus afilados aguijones, junto con una toxina dolorosa, funcionan tan bien que pueden ahuyentar incluso a algunos búhos. Los búhos temen de verdad a estos insectos. Cuando los investigadores reprodujeron a los búhos el zumbido de las abejas, las aves intentaron huir inmediatamente. En cambio, si les ponían los sonidos de una presa, los búhos se acercaban al altavoz. Los expertos afirman que los búhos y muchas otras aves intentan evitar a los insectos que pican. De hecho, incluso evitan los árboles donde anidan tales insectos. Y parece que los murciélagos ratoneros grandes han decidido aprovechar las propiedades geniales de las abejas. Cuando los científicos los atrapaban para estudiarlos, los murciélagos emitían sonidos muy parecidos al zumbido de abejas y avispas. Funcionó con los búhos. Debería funcionar también con los humanos, ¿no? Así es como los investigadores llegaron a la conclusión de que los murciélagos intentan engañar a las aves de presa que los cazan. Y parece que los búhos aún no han aprendido a distinguir entre el zumbido real de las avispas y el de los murciélagos. Así que los murciélagos siguen zumbando. Y vale la pena decir aquí que cuando los científicos descubrieron por primera vez los murciélagos y los sonidos que emiten, se emocionaron mucho. ¿Por qué? Porque es uno de los ejemplos más singulares de imitación. Incluso pensaron que podría ser el primer caso de mimetismo acústico. Bueno, alerta de spoiler. No es la primera vez. Pero eso no lo hace menos inusual. Porque cuando los investigadores hablan de mimetismo engañoso, se refieren sobre todo a similitudes visuales. Pero la naturaleza sigue sorprendiendo. Fue aún más lejos y dotó a algunos animales de la capacidad de copiar los sonidos de otros. Dado que no todos los depredadores buscan a sus presas con la ayuda de la vista, ese mimetismo funciona. Oh, funciona súper bien. Así pues, las capacidades vocales de un búho Athene cunicularia han desconcertado durante mucho tiempo tanto a ornitólogos como a otros científicos, porque además de los grillos típicos de los búhos, esta ave es conocida por un sonido más, y pone los pelos de punta porque este búho sisea, mucho tiempo y con un sonido específico. Hay que decir que este búho no vive en los árboles, prefiere las madrigueras escapadas por otros animales, como los perros de los prados y los topos. Por eso los científicos creen que su hábito de sisear puede haber evolucionado para que el búho imite a una serpiente de cascabel. De hecho, suena parecido. No, en serio, escucha. Y esa amenaza sónica suele bastar para ahuyentar de la madriguera a la mayoría de los visitantes no deseados. Resulta que las serpientes de cascabel son, en cierto modo, un poco como las avispas. Pocos quieren meterse con ellas. Por eso, el siseo del búho puede ahuyentar a casi cualquiera de la madriguera, excepto a los científicos, que son demasiado testarudos. Otro gran ejemplo a seguir es la víbora de Gabón. No chasquea la cola, pero sigue siendo muy peligrosa, con colmillos gigantes y una enorme cantidad de veneno. Así que el sapo del Congo decidió que hacerse pasar por esta víbora era una gran idea. Se sabe que las víboras de Gabón ladean la cabeza cuando se sienten amenazadas y emiten un prolongado silbido de advertencia antes de atacar. El sapo hace lo mismo. Echa un vistazo a la imagen. Muestra la cabeza de una víbora y la espalda de nuestro sapo, uno al lado de la otra.
¿Encuentras las diferencias? La forma triangular del cuerpo, la piel inusualmente suave para un sapo y la coloración hacen que el anfibio se parezca lo más posible a la víbora. Y, vale, reconozcámoslo, puede que a un humano no le resulte demasiado difícil distinguirlos. Basta con mirar de cerca las escamas que cubren la cabeza de la víbora, salvo que la víbora de Gabón es tan peligrosa que ningún depredador la miraría de cerca. La similitud es suficiente para ver a este animal, pasar de largo, o mejor aún, darse la vuelta y correr en dirección contraria, por si acaso. Por cierto, para completar la imagen, el sapo ha aprendido a ponerse en una pose especial sin utilizar las extremidades delanteras, lo cual es comprensible. La serpiente no tiene extremidades. Como resultado, el sapo parece una víbora, que ha levantado la cabeza y se dispone a atacar. Te digo que huyas de una serpiente así. Pero, ¿cómo ha conseguido el sapo este parecido? Dada su estrecha historia evolutiva y el hecho de que los sapos solo se encuentran en lugares donde hay víboras, es probable que hayan evolucionado juntos. La serpiente se volvió venenosa. Y el sapo es un caso típico de copia, pero no exactamente. Así que ya conoces un montón de animales que copian el aspecto de otros o incluso sus sonidos. Por supuesto, no los he enumerado todos porque hay muchos ejemplos de este tipo. ¿Pero crees que la naturaleza ya no puede sorprenderte? Pues piénsalo otra vez. He aquí un pez que copia la electricidad. Sí, me has oído bien. En las aguas dulces de Sudamérica, todos los animales saben que es mala idea meterse con una anguila eléctrica. Con descargas eléctricas de hasta 860 voltios, pueden derribar incluso a bestias grandes y acorazadas como el caimán. Para desarrollar esta habilidad, la anguila ha pasado un difícil y largo camino evolutivo. Tiene órganos especiales y una estructura corporal especial. El pez cuchillo no se molestó en esto, hizo algo más astuto. Simplemente aprendió a hacerse pasar por una anguila. La cosa es que en las aguas del Amazonas es un número muy grande de peces, como el bagre, como este, que para encontrar presas utiliza electrorecepción. Todas las criaturas en el agua tienen un débil campo eléctrico a su alrededor. Estos peces lo perciben y así atrapan la cena. Por supuesto, también sienten y evitan a la anguila eléctrica, así que el pez cuchillo ha aprendido a conjurarse con electricidad a su alrededor para que los depredadores potenciales lo tomen por una anguila eléctrica. Gran cosa. No hay ningún parecido exterior. Es probable que la mayoría de los depredadores eviten cualquier cosa que se comporte remotamente como una anguila eléctrica, porque un solo error aquí podría ser el último de su vida. En general, si algo no se parece a una anguila eléctrica, no actúa como una anguila eléctrica, pero se siente como una. Entonces hay que evitarla. Estarás más seguro. Pero a pesar de todos los animales que he enumerado hoy, el maestro definitivo del engaño, una especie de Loki del mundo animal, solo puede ser el pulpo. Y no cualquier pulpo, sino específicamente el pulpo mimo. Esta especie recientemente descubierta, que vive en los mares tropicales del sudeste asiático, puede adoptar la forma y copiar el comportamiento de varias criaturas a la vez. Su repertorio es algo fantástico. La mayoría de los animales mímicos se hacen pasar por uno solo, y emplean miles de años de evolución para lograr un parecido perfecto. Pero no este pulpo. Es un actor versátil con un montón de apariencias, y puede cambiar rápidamente de un papel a otro cuando es necesario. Como otros imitadores, el pulpo cambia de color para disfrazarse. Además, también puede deformar su cuerpo, llegando a parecerse a un pez pterols, una medusa, una serpiente de mar, una gamba, un cangrejo. Los científicos han contado 13 especies que este pulpo puede imitar. Aquí está, por ejemplo, imitando un lirio de mar. Y este es el aspecto de la criatura original. El parecido no es del 100%, pero si este disfraz no funciona, siempre puede probar con otro. Por ejemplo, para evitar el ataque de peces territoriales, el pulpo imita a una serpiente marina, que es venenosa y se alimenta de peces muy pequeños. Para ello, el pulpo esconde 6 de sus brazos detrás del cuerpo en una madriguera, y los 2 restantes los levanta en direcciones opuestas, moviéndolos como si fuera una serpiente. Y es que el pulpo es realmente inteligente. Es capaz de elegir la especie que imita, dependiendo del tipo de depredador. Cuando el pulpo se desplaza entre las zonas de alimentación, adopta la forma aerodinámica, en forma de hoja, de una platija, arrastrando todos sus brazos y cambiando su coloración al mismo tiempo, no solo para que coincida con la coloración de la platija venenosa, por lo que los depredadores no estarán interesados. Es la misma razón por la que el pulpo es un pez pterol. Para transformarse en este pez venenoso, nada cerca del fondo, con las manos igualando el color del pez y alcanzando el cuerpo. Desde lejos, no se nota en absoluto la diferencia. Pero una vez esta copia fue demasiado lejos. Quiero decir, demasiado lejos. Hace un par de años, un investigador estaba filmando a nuestro pulpo en un viaje de buceo a Indonesia, cuando se dio cuenta de que había un compañero, un pequeño pez que seguía al pulpo durante varios minutos. Siempre permanecía cerca de los tentáculos. Y adivina qué, este explorador debía de tener la atención a tope, porque el color y las rayas del pez eran calcados a los del pulpo. ¡Wow!
No, espera, hagámoslo otra vez. Entonces, Steve, ¿estás diciendo que este pulpo, que estaba fingiendo ser alguien una vez más, encontró un pez que decidió fingir ser él? ¿Fingir ser un pulpo mimo? Esperemos que no haya un segundo pez haciéndose pasar por el primero, porque si no el universo se colapsará, ya te digo. Pero lo más gracioso es que este caso es pura casualidad. Los científicos han identificado al pez como miembro de la especie Opistognathus. Sería increíblemente estúpido que este pez evolucionara para imitar al siempre cambiante pulpo. Por eso los científicos creen que simplemente se aprovechó de una feliz coincidencia. Los depredadores del pulpo no lo tocan especialmente, y cuando el pez anda por ahí simulando ser un tentáculo, puede desplazarse con seguridad de un lugar a otro. Pero, ¿de dónde vienen los imitadores? No me refiero específicamente a este pez o a este pulpo, sino en general. Bueno, la mayoría de los seres vivos tienen depredadores, por lo que están en una constante carrera armamentística evolutiva. Tienes que inventar todos los trucos nuevos para que no te coman, mientras que los depredadores se adaptan para hacer frente a esos trucos y seguir comiendo. Como resultado, algunos organismos han evolucionado para que la detección sea menos probable. Y sería genial contarte alguna forma increíble y milagrosa que tienen los animales de copiar rasgos. Ahora que lo pienso, ¿qué pedazo de información habría sido? Pero no existe tal cosa, porque el secreto de todo mimetismo reside en la selección natural. Lo haré tan simple como pueda. Una mariposa vive, pone huevos, las orugas nacen. Todas son iguales, pero una de ellas, por alguna razón aleatoria, tiene manchas extrañas en el cuerpo. Por otra feliz coincidencia, estas manchas dan a esta oruga un parecido con otro insecto tóxico con el que todos los depredadores de la zona están familiarizados. Es un insecto que evitan. Ahora, las manchas aún no son un mimetismo completo, solo un parecido lejano. Y sin embargo, es suficiente para que la oruga sobreviva, mientras que sus hermanos y hermanas, sin manchas, en su mayoría no lo hacen. Cuando la oruga manchada produzca su descendencia no tendrá manchas. Sin embargo, la probabilidad de que vuelva a nacer con una nueva oruga manchada aumenta ligeramente. Digo ligeramente porque estamos hablando de centésimas de porcentaje. Se necesitan varios millones de años para que estas manchas se fijen realmente a nivel genético y se conviertan en un rasgo permanente. La evolución necesita tiempo para que las centésimas sumen el 100% final. Y así, mientras nuestra familia de orugas manchadas evoluciona y se consolida, empezarán a aparecer nuevos rasgos aleatorios entre la descendencia. Estos aumentarán las posibilidades de supervivencia del insecto o, por el contrario, las disminuirán. Lo más probable es que los que aumentan las posibilidades permanezcan y se consoliden. Pero de nuevo, esto requerirá nuevas decenas de millones de años. Y así para todos los rasgos. De hecho, este esquema funciona generalmente en todo el mundo animal. Pero para considerar el proceso en el ejemplo de mimetismo de alguna manera particularmente interesante. Bueno, y tenemos un vídeo sobre el mimetismo. Considera las estrellas alineadas. Resulta que cada animal que copia a otro, en el curso de la evolución, tuvo suerte decenas de millones de veces, y en el transcurso de decenas de millones de años. Cada mota y cada detalle, por minúsculo que sea de parecido, es una prueba del increíble viaje que han recorrido los antepasados de ese animal. Pero entonces, ¿por qué no se mimetizan todos los animales? Parece un buen plan de supervivencia. Ay, es que han tenido mala suerte o han sido menos afortunados. Además, para que el mimetismo funcione debe ser muy raro. De lo contrario, los depredadores lo adivinarán todo, empezarán a distinguir a los impostores y no tendrá sentido el mimetismo. En fin, incluso en esta cuestión que se me acaba de ocurrir, la naturaleza ha sabido encontrar un equilibrio. ¡Hasta luego!